Seguimos en esta cobertura especial de la conferencia conservadora CPAC en Washington, D.C., que en este año ha resaltado por las figuras hispanas que han tomado el escenario para platicar, por supuesto, de todo lo que importa para nosotros. Hoy tenemos con nosotros a Santiago Abascal. Él es presidente del partido Vox en España. Es un gusto tenerlo con nosotros. El placer es mío, muchas gracias. Gracias, de verdad. Y escuchábamos su discurso aquí en CPAC, y parte de su discurso usted lo tomó para hablar de los avances de la agenda woke y lo que están haciendo, la destrucción de la familia, algo que España está viendo mucho y de lo que todos somos testigos también. ¿Nos puede platicar un poco de ello? Sí, yo traté de hablar de ello porque creo que más allá de las diferencias de todas las naciones que hoy hay representadas aquí, enfrentamos desafíos parecidos. Creo que el socialismo se ha travestido, el socialismo se ha disfrazado después de la caída del muro de Berlín. Ya la lucha de clases no es un elemento movilizador. Hoy los trabajadores, los obreros votan a las derechas en la mayor parte del mundo, y la izquierda ha buscado otros elementos de confrontación social. El marxismo cultural ha tratado de enfrentar a la gente por la raza, por el sexo, por la religión, y trata de imponer una especie de religión de sustitución, que es la agenda woke, con sus sumos sacerdotes, con su lista de pecados, con sus anatemas. Y yo creo que es probablemente el mayor ataque a la libertad en Occidente desde la caída del comunismo, y creo que debemos estar alerta, y yo he tratado de hacer una referencia a ello porque creo que es una amenaza conjunta. Me pareció muy apropiado porque son retos que todos los países de Occidente están enfrentando. Ciertamente lo estamos viendo en Estados Unidos, esta agenda progre que busca realmente dividir a la nación, ¿verdad? Porque ya no es la clase trabajadora, el antiguo proletariado, ahora hay que promover una lucha continua por razón de religión, de raza, de sexo, y es lo que están haciendo para dividir la sociedad. Lo interesante es que en España es Vox que está dando esa batalla, o sea, me parece que el Partido Popular, o la mayoría de los miembros del Partido Popular, están como que muy callados, ¿no? Pero yo creo que es un problema europeo, no solo español. Los socios del Partido Popular están desapareciendo en toda Europa. ¿Por qué? Porque ellos se abrazaron al socialismo. En el Parlamento Europeo, los populares y los socialistas votan conjuntamente el 89,6% de las veces. Lo digo de manera muy precisa porque lo hemos visto durante toda esta legislatura. Entonces, eso ha supuesto la desaparición de ese tipo de partidos en lugares como Francia, donde se han hundido por completo, o en Italia, donde han desaparecido prácticamente. En España todavía no ha sido así, pero lo que mucha gente comprueba en toda Europa, y en España desde luego es una realidad, es que creo que aquí en Estados Unidos los conocen como ruinos, ¿no? A los que solo tienen... Republicans in name only. Republicanos solo en nombre. Solo de nombre, pues es de alguna manera lo que pasa a la dirigencia del centro derecha en España y en toda Europa, no a sus votantes. Los votantes piensan como nosotros, tienen una mentalidad de conservar las tradiciones, una mentalidad de defensa de la libertad económica, de defensa de la libertad de los padres para educar a sus hijos. Sin embargo, las viejas derechas se han rendido ante la izquierda, han aceptado la entrada de los lobbies de género, de los lobbies LGTB en los colegios, han aceptado directamente la corrupción de menores en la educación. Al votante que todavía apoya al PP por tradición, ¿no? Decir, caramba, esto ya no es derecha. Porque lo estamos viendo aquí con el voto hispano, por ejemplo. Históricamente votaban por el Partido Demócrata, pero ahora dice, caramba, este Partido Demócrata no representa nuestros valores, vamos a votar republicano, ¿no? Todos son procesos, a nosotros nos está costando explicarlo a pesar de que es una realidad palmaria, pero ¿qué ocurre? El Partido Popular de alguna manera toma como rehenes a sus votantes y les dice, si no me votáis a mí, llegará la izquierda. Claro. El problema es que cuando llega el Partido Popular, y ocurrió después del gobierno extremista de Zapatero, que es uno de los principales aliados del Grupo de Puebla, el Partido Popular, con una mayoría absoluta, no cambió ninguna de las políticas que había denunciado en la oposición. Mantuvo la agenda de género, el ataque a la familia, el ataque a la vida a través de las políticas del aborto. El Partido Popular subió los impuestos más de lo que planteaban el Partido Comunista, en aquel momento inexistente prácticamente en España. Es decir, una tendencia que hemos visto también, no solamente, bueno, en todas partes, aquí en los Estados Unidos, en América Latina y ahora en España, es la sexualización de los menores de edad. Y tenemos que mencionar estas imágenes que de verdad le dieron la vuelta al mundo escandalosamente, de un desfile reciente que se llevó a cabo en España, en donde había menores de edad
desfilando de una manera, vestidos de una manera completamente inapropiada. ¿Dónde queda la ley y la defensa de la integridad de los menores de edad, ¿no? En un país que generalmente España era de tantos valores tradicionales, católicos y de fe. ¿En dónde queda cuando vemos estas imágenes darle la vuelta al mundo con niños y niñas vestidos de verdad casi desvestidos, por decirlo? Bueno, yo creo que es una pregunta muy pertinente. Nosotros hemos sido en España el único partido que denuncia la entrada de los lobbies dentro de los colegios a hablar sobre sexualidad y en algunos casos sobre prácticas que los niños no deberían conocer. Así es. Muy pronto. Ya no se trata de que sea el lobby LGTB, se trata de que están enseñando a los niños asuntos que destruyen la inocencia de los pequeños. Es decir, estamos... Es parte de la estrategia, destruirlos. Claro, destruyendo lo más preciado que tiene una sociedad, que es la inocencia de los más pequeños. Y permitir que se les exhiba de esa manera públicamente. Claro, pero en este caso fueron los padres los que decidieron llevarlos así. ¿Las escuelas privadas religiosas en España pueden evitar el que enseñen esas cosas o es requerido por ley? Con mucho conocimiento de causa, tengo que decir que la jerarquía de la Iglesia no está haciendo todo lo posible en los colegios dependientes de la Iglesia Católica en España para impedir que ese tipo de lobbies y ese tipo de conocimientos perturben a los menores. No está haciéndolo. Lo conozco de primera mano, creo que es un auténtico drama y espero que poco a poco haya una reacción de los padres, porque es contra natura, es querer hablar a los niños de sexualidad cuando los niños tienen que estar pensando en jugar. Cuando te escucho y escucho lo que mencionas de los obispos, yo creo que estamos en un momento donde se necesita valentía, ¿no? Mano, que la prensa, pues, si dices ciertas cosas no te van a cubrir, ¿verdad? Te van a tratar de marginar, ¿no? A nosotros nos pasó con todo desde el principio, cuando decíamos que la inmigración debería ser legal y ordenada, directamente nos llamaban racistas. Ya no había debate, era un insulto, una descalificación para que nadie se atreviera a hablar. Si hablábamos de las leyes de género que han destruido la presunción de inocencia del varón, hoy si una mujer denuncia a un hombre, el hombre va al calabozo directamente. Y hay tribunales especiales para hombres en España. Y si hablas de eso, te dicen que eres machista y que estás a favor de la violencia contra la mujer. Si crees que la unidad de España debe defenderse y que los partidos separatistas son un problema, directamente te llaman franquista. Si hablas en contra de la sexualización de los niños en los colegios, te llaman homófobo. Acaban con el debate. Y que hace justo un año España aprobó una de las leyes más extremas, diría yo, hacia la comunidad LGBT y trans, permitiendo incluso que hombres que se identifican como mujeres participen en los deportes de mujeres y de alguna manera borren el papel de la mujer. Algo que quisiera preguntarte también, porque ha hecho titulares a nivel internacional, pero no todos lo entienden, la ley de amnistía y el gobierno de Pedro Sánchez. Bueno, la ley de amnistía directamente es un acto de corrupción. Es un delito de cohecho. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo el gobierno, lo que está haciendo Pedro Sánchez es comprar votos a cambio de dar la libertad a los que le dan los votos, de dar el indulto. Pero además está haciendo algo completamente inconstitucional. Nuestra Constitución no hace referencias a la amnistía, sí hace una referencia a la posibilidad de indultar, pero dice que quedará prohibida en cualquier desarrollo legal un indulto total, que es lo que se está produciendo en este caso. Se indulta con carácter regional y un tipo de delito de manera masiva. No es un indulto a una persona en concreto, sino que es un indulto general que está expresamente prohibido en la Constitución. Y voy más allá. Durante el debate de la Constitución en España, en el año 78, se planteó la incorporación de la amnistía dentro de la Constitución y los constituyentes la rechazaron. Es decir, no hay ninguna discusión de que estamos ante una ilegalidad flagrante. Y lo curioso es que él todavía no ha podido pasar esa ley, ¿correcto? No ha podido, pero porque aún querían más los golpistas, los separatistas que habían cometido estos delitos, aún quieren una ley que vaya más allá. Pero el gobierno hoy está en manos de todos los que no desean que España sea próspera, que esté unida, de todos los que quieren destruir la convivencia entre los españoles. Y es un verdadero drama. Por eso a este gobierno no se le puede dar tregua. Nosotros dijimos a los españoles una cosa muy dura, dijimos, votaremos en contra de este gobierno, traiga lo que traiga. El gobierno a veces se disfraza de moderado y trae algo con apariencia de bondad, pero el sostenimiento de este gobierno en el tiempo es mortal para España. Y lo explicamos de manera tan gráfica, diciendo, si el gobierno grita viva España, nosotros no respondemos viva, gritamos mentira. No queremos a este gobierno, ha pactado con terroristas, ha sido aplaudido por Hamás, se ha aliado con el separatismo, ha incorporado a los comunistas
al gobierno, algo que es inédito en Europa y en España no había ocurrido desde antes de la Guerra Civil. Y me gustaría explorar eso rápidamente. El tema de Israel es muy importante aquí en Estados Unidos, el apoyar a Israel, el que puedan defenderse de estos ataques de Hamas, estos continuos ataques y este último ataque de octubre que fue algo terrible. ¿Qué postura ha asumido el gobierno de Pedro Sánchez en cuanto a Israel? Bueno, intentó asumir una postura de equidistancia, pero en realidad la equidistancia es intolerable cuando Israel se ha convertido en víctima probablemente de uno de los peores atentados de la historia de la humanidad. Peores incluso que los que se pueden conocer en Estados Unidos, no en términos numéricos, de gente que va y directamente entra en las casas, asesina a las familias, viola a las mujeres, emite en directo los crímenes a través del Facebook Live de las víctimas, se lleva los cadáveres, los roba, secuestra a niños, a mujeres, a ancianos. O sea, no hay probablemente ningún tipo de terrorismo, de atentado peor en la historia reciente de la humanidad. Claro. Y entonces, ¿qué puede hacer Israel si no defenderse? Si no hay equivalencia moral entre Hamas e Israel. Y la defensa no es fácil, porque tienes que perseguir a unos terroristas que se esconden debajo de los hospitales, claro, que utilizan a sus propios ciudadanos como escudos humanos. Israel tiene por delante una tarea muy difícil. Yo visité recientemente, muy poco después de aquellos atentados, los kibbutz, y realmente es una de las experiencias más espeluznantes que he tenido en mi vida. Volví sobrecogido de ver lo que había ocurrido en Israel. No era simplemente un atentado terrorista, era un acto demoníaco. Totalmente. Lo que había llevado adelante Hamas. Y yo creo que eso hay que tenerlo claro, ¿no? No puede uno ponerse en medio ante un crimen de tal naturaleza. ¿Se quiere acabar con Hamas o no? Y lo cierto es que hoy en el gobierno de España hay comunistas que defienden a Hamas. Increíble. Así es, terrible. Me gustaría rápidamente retomar, Santiago, estábamos hablando y mencionaste incluso el tema de la inmigración irregular y de cómo tachaban a España de racistas, y esta es una medida que la Unión Europea, bueno, algunos países de la Unión Europea ya están empezando a ver las consecuencias de la inmigración irregular y masiva. Esto es algo que amenaza también a España, y de qué forma, sobre todo platicando con otras personas, por ejemplo Thierry Mariani de Francia, decía que una de las cosas más difíciles para Francia era la inmigración musulmana, porque ni siquiera compartían los valores de la misma fe. ¿Esta misma amenaza la vive España y cómo la enfrentan? Sí, además es comprensible el debate que ante la falta de natalidad un país pueda necesitar más gente. Yo creo que hay que apostar por la natalidad, hay que ayudar a las familias, es lo prioritario, pero mientras tanto España tenía una solución, y era mirar a nuestros hermanos del otro lado del Atlántico, mirar a las naciones hermanas de Hispanoamérica. ¿Por qué? Porque hay una misma concepción antropológica prácticamente, hay una misma concepción del pecado, una misma lengua. Claro. Realmente somos algo muy parecido, hay posibilidad de convivencia, de integración. Eso no ocurre con mucha inmigración ilegal que llega del norte de África. En España se han multiplicado las agresiones sexuales, también porque el gobierno ha puesto en la calle a los violadores, pero también porque se han importado delitos. En España se producen cada vez más agresiones sexuales en grupo, que era un delito prácticamente desconocido en España y en Europa. Y desgraciadamente cuando uno lee las noticias, los nombres de los mismos aparecen ahí. Hay un problema con un tipo de inmigración que cree que la ley religiosa está por encima de la ley civil, con un tipo de inmigración que no reconoce el valor de la mujer. Y esa es una realidad. Y esto no es racismo, porque no estamos hablando del color de la piel, estamos hablando de lo que algunas personas tienen en la cabeza. De la ideología. Claro, es la ideología en forma, en este caso, de religión, que algunas personas fundamentalistas viven como una religión de guerra y de conquista. Y esa es la realidad. Y negarlo es estar dispuestos a ser eliminados por completo. No podemos negarlo, no podemos dejar de alertar a nuestra población, y desde luego Europa tiene un grave problema. Aparte que los flujos per se son peligrosos para los propios migrantes. No es algo seguro para ellos hacer esos viajes tan peligrosos, ¿verdad? Sin ninguna duda. Nosotros decimos que los políticos progres, que les llaman, con falsas promesas, prometiendo un futuro que no pueden dar ni siquiera a los nacionales, las ONGs que colaboran con el tráfico de personas, son los responsables, en primer lugar, de condenar a la miseria a los países de origen, porque roban a los más jóvenes, extraen la mano de obra. En segundo lugar, porque a esas personas que migran les hacen jugarse la vida en el mar o en las fronteras. Y en tercer lugar, porque como consecuencia de la imposibilidad de asimilar esa emigración, condenan a los nacionales a la inseguridad en las calles,
a la degradación de los servicios sociales. Y esa es una realidad también, que no se puede... Y debo hacer un punto muy rápido, porque al escuchar a Santiago, y por justicia hay que hacerlo, lo que Santiago está haciendo, lo que Vox está diciendo, es que España está abierta a la migración, pero tiene que ser legal y ordenada. Porque cuando uno escucha a la prensa da la impresión de que Vox es xenófobo, que es antimigrante. Claro que no, está diciendo, sí, que la inmigración funciona, pero tiene que ser ordenada, legal. Para los españoles, históricamente, el color de la piel nunca ha sido un problema. Yo creo que España, más allá de la leyenda negra, lo ha demostrado en América. Evidentemente hay episodios, como cualquier historia, claro, que no son el mejor ejemplo, pero la política de la corona, de Isabel la Católica, del cardenal Cisneros, era precisamente la del mestizaje, era la de evangelización, era la del reconocimiento de que éramos todos personas. Y yo creo que hoy la cara de muchos hispanoamericanos es un documento viviente y es la mejor apología de lo que España ha hecho en América. España nunca ha tenido un problema con la raza, pero España sí tiene que defender unos valores y efectivamente nosotros creemos que la inmigración tiene que ser legal y ordenada. Las fronteras, que para la agenda woke y los progres pues son una especie de cárcel, para nosotros son las paredes que protegen nuestra casa, nuestra libertad, nuestra prosperidad, la seguridad de nuestras hijas. Esas son las fronteras. Entonces, oponerse a las fronteras es traer la selva, es aceptar la ley del más fuerte. Nosotros creemos que es importante la defensa de la soberanía, una política de fronteras fuertes y de inmigración legal y ordenada. Absolutamente. Y finalmente estamos en Washington, D.C., un año de elecciones presidenciales en los Estados Unidos. ¿Qué tan importante son las elecciones presidenciales y lo que sucede aquí en los Estados Unidos para España y el resto de Europa? Bueno, yo creo que las elecciones en Estados Unidos son siempre importantes para todo el mundo y estas probablemente son unas elecciones cruciales. También las próximas elecciones europeas del mes de junio son muy importantes porque es la primera vez que puede haber una mayoría conservadora y una mayoría de derechas en el Parlamento Europeo. El Partido Popular, los ruinos, van a tener que elegir si siguen abrazados a los socialistas o si suman con las dos fuerzas que están creciendo más, que son la de los conservadores y reformistas y la de Identidad y Democracia, porque junto con el viejo centro-derecha podrían formar una mayoría en el Parlamento Europeo. Yo creo que eso es determinante para el futuro de Europa y del mundo. Y por supuesto, una victoria republicana y de Donald Trump, si finalmente es el candidato, sin ninguna duda yo creo que es muy importante para la batalla cultural contra la agenda woke, contra la agenda 2030 en todo el mundo. Yo creo que es un motivo de esperanza. Y es que Donald Trump lo dijo en innumerables ocasiones. Me recuerdo aquella vez que fue a las Naciones Unidas durante la apertura de la Asamblea General, donde dijo, miren, aquí no hay un derecho global al aborto. Los organismos multilaterales no tienen que estar empujando el aborto, no tienen que estar empujando otras cosas que tienen que ser decididas por cada Estado, ¿no? Bueno, lo hacen con todo, ¿no? Es la agenda de género, el aborto, la dictadura climática, que no entramos en el debate si hay cambio climático o no, sino las políticas de restricción que están destruyendo las clases medias de Occidente mientras se deslocaliza el CO2 y se produce en China. Así es. Santiago Abascal, un gusto tenerlo con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Santiago. Gracias. Y por supuesto, los invitamos a seguir bien informados a través de todas las plataformas de Voz Media USA.